Bueno, un lindo proyecto, una linda idea que ya en definitiva existía lo que es la escuela por ordenanza, lamentablemente nunca se puso en práctica. Incluso el año pasado, cuando votamos el presupuesto, le hemos generado un presupuesto propio para esta escuela, que lamentablemente nunca funcionó, por lo menos hasta hoy, 21 de octubre, no ha arrancado, por así decirlo. Pero bueno, está la predisposición de poder arrancar. En el día de ayer lo que aprobamos fue una ordenanza nueva de la concejal Rosa Herrera, en la cual venimos trabajando en la Comisión de Tránsito hace más de 6 meses, junto al Ejecutivo Municipal, junto también a quien en su momento, por supuesto, defendía lo que es la educación y la seguridad vial. Estamos hablando del licenciado, el fallecido, el licenciado Luis Nerón, que justamente en muchas oportunidades dijimos que la manera de generar capacitación, de mejorar, de generar idoneidad, más allá de lo que es el carnet de conducir, era necesaria, porque lamentablemente a las pruebas nos remitimos cuando tenemos que analizar los números, las estadísticas frías y crudas que tanto nos duelen a los salteños, que está faltando educación y seguridad vial. La idea de la escuela es justamente adecuarse a las normativas vigentes, adecuarse a lo que es la realidad, a lo que hoy en día la misma municipalidad está incentivando, ¿no? El uso de la movilidad sustentable, están surgiendo el uso del monopatín, por ejemplo, y demás. Y vemos que la tecnología y el avance sigue, pero lamentablemente la parte educativa, la parte cultural, no hemos avanzado en nada, y eso es lo que nos lleva a decirnos que tenemos que generar herramientas para mejorar el día a día de los salteños de nuestra ciudad. Que en materia de tránsito lo venimos sosteniendo, no es cuestión de esta gestión ni la anterior gestión municipal, es cuestión de que hace décadas no se le da la importancia que se merece, y lamentablemente seguimos manejándolo, como se dice en criollo, ¿no? Como si fuésemos un pueblito que lamentablemente no entendió que hemos crecido muchísimo y somos la sexta ciudad más grande del país y no contamos con un buen sistema de educación y seguridad vial, ¿no? Santiago, tengo entendido que esta ordenanza fue sancionada, ¿no es cierto? Ahora tiene que ir al Ejecutivo Municipal para promulgarse, ¿no es verdad? Ha sido aprobada en el día de ayer, exacto, va a ir al Y Ejecutivo para que se promulgue. Hay buena sí, predisposición, por supuesto, porque lo hemos conversado, como sí, te decía, con el propio secretario, con Gilberto Pereira y en su momento con el sí, subsecretario Luis Nerón, ujú, y siempre la predisposición de poderlo llevar adelante. Incluso en el día de ayer hacía mención la autora del proyecto de una ley un poco vieja que decía que se le sí, brindaba un espacio, como una especie de comodato, al Automóvil Club, en lo que sería el autódromo Martín Miguel de Güemes. Hicieron estudios de bien. poder llevarlo adelante y verdaderamente era muy costoso porque había que hacer mucha mano de obra e infraestructura. Entonces hicieron otro plan para poder llevarlo adelante en lo que es el canchón municipal en la Artigas y acondicionarlo y construir lo que se tenga que construir para poder tener este espacio que necesitamos para que los salteños que hoy no pueden o no cuentan con la economía para poder pagar una empresa privada lo puedan hacer de manera gratuita al momento de poder capacitarse para después ir a solicitar su primer carnet de conducir, ¿no? Y también Santiago, vale aclarar que sí, para otros cursos que se puedan llevar adelante, como por ejemplo también otro proyecto que hemos aprobado en el día de ayer, que sí es de mi autoría, en relación a lo que es el artículo 85, inciso C, crear cursos interdisciplinarios, sobre todo apuntado a infractores, ¿no? Y a reincidentes de infracciones que verdaderamente eh, no les no les no les cabe, digamos, por así decirlo, la infracción a la multa con solo pagar la multa económica, ¿no? Entonces apelamos a eso, a generar capacitación, a generar idoneidad y en este caso recapacitación para infractores reincidentes. ¿y se tiene pensado hacer el seguimiento de esta ordenanza? Le pregunto por lo siguiente, porque muchas veces pasa que las ordenanzas, digamos, se sancionan, se promulgan, van al Ejecutivo Municipal y en la misma ordenanza establece que la encargada de hacer factible o de ejecutar esa ordenanza es el propio municipio a través del área competente. Para eso, la municipalidad tiene que sacar después un decreto reglamentario y ese decreto reglamentario no sale nunca y la ordenanza queda como un anhelo de los concejales en su momento. Porque realmente esta ordenanza es muy interesante, pero sería bueno de que se haga un seguimiento para que el Ejecutivo cumpla de alguna manera con este Por proyecto. supuesto,
Totalmente de acuerdo, sí, insistimos en esto y los días y el tiempo nos da para que esta municipalidad, esta gestión, perdón, pueda promulgar esta ordenanza y también así poder proponerlo en el presupuesto 2022. Que es Lo hemos dicho fundamental. ayer que justamente nos visitaban algunos concejales electos para el año que viene. Va a ser tarea Ujú. de ellos chequear de lo que fue este presupuesto que te comentaba, que hemos aprobado el año pasado, ver qué se hizo, porque en la cuenta general de ejercicio tienen que indicar en qué se utilizaron esos 7 millones, que en su momento discutimos que era muy inferior ese presupuesto. Pero bueno, más Claro. allá de eso, anhelamos, por supuesto, que se haga uno siempre con la esperanza, cuando genera un proyecto, una idea, de que se cumpla. Y creo que en esto, yo creo que es una materia pendiente y no van a poder escapar, digamos, a poder hacerlo, porque verdaderamente es algo que la sociedad lo está necesitando y lo está pidiendo. Seguro. No es un capricho de este consejo como lo vivimos diciendo, sino más bien nos basamos en números, en estadísticas, en los siniestros que se ven a diario, en lo cotidiano, en todos los accidentes que hay, que quizás muchos son prevenibles, justamente con un poco de concientización, de capacitación, de generar idoneidad y de ser también duros, ¿no? Porque tenemos que decirlo, no tenemos que defender al infractor. Un infractor o una persona que verdaderamente comete las mismas infracciones, pasarse en rojo, de todo el tiempo manejar en estado de ebriedad, es una persona que verdaderamente tiene que ser duramente sancionada y por supuesto que tenga que recapacitarse si verdaderamente quiere salir a lo que es el factor tránsito, ¿no? Nicolás, perdón, Santiago, Sandra Muñoz te saluda. Buenas Hola tardes. Sandra, ¿cómo te va? Bueno, mira, yo tengo una duda y te la voy a preguntar. ¿Esta ordenanza incluye la educación vial dentro de las escuelas? No, lo que nosotros estamos solicitando, y obviamente es potestad del Ejecutivo Municipal, pero también lo aclaramos en la ordenanza, es que se firmen convenios, no solamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con distintas entidades, empresas, ¿por qué no fundaciones sin fines de lucro que trabajen en esto y verdaderamente quieren participar? También con el Ministerio de Educación. Pero hay otra ordenanza, otro proyecto que también es mi autoría, es la creación de un parque de educación vial justamente destinado a niños de etapa escolar, para que justamente puedan capacitarse desde niños, puedan hacer uso, puedan verdaderamente desde chicos generar buenas costumbres en lo que es la reglamentación y el tránsito, ¿no? Y por supuesto, es un trabajo, como siempre digo, que tiene que hacerse de manera vertical y en conjunto con todas las partes, trabajarlo municipio, provincia y nación. Y el día de mañana soñemos con que sacar el carnet de conducir en nuestro país no sea una burocracia y pagar y pagar y pagar, sino más bien una generación de futuras camadas, por así decirlo, que verdaderamente al momento de tener una licencia tengan la idoneidad y la capacidad real para poder manejar, ¿no? ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Por dos razones. Una, recordaba, no sé si tenés presente que durante la intendencia de Miguel Angeliza, yo daba clases en aquel momento, entre otras actividades, en una escuela de la provincia, y recuerdo que desde la municipalidad llevaban instructores y tenían los chicos, no recuerdo bien, creo que eran de cuarto y quinto año, séptimo, no recuerdo bien, de la primaria, porque yo enseñaba en el secundario, tenían clases de educación vial, propuestas por el municipio, ¿no? Llevaban inclusive cartelería, las pegaban, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado te preguntaba esto porque hace muy poquito le hicimos una entrevista a un doctor en ciencias biológicas del CONICET, a Nicolás Sheinbaum, que habla sobre el dengue y hace investigaciones sobre el dengue, y nos decía que la única forma de transformar a la sociedad es educando a los más jóvenes, a los más chicos, a los niños y niñas, y que son estos los que de alguna forma van a terminar reeducando a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, etcétera. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que deberían hacer una ordenanza que permita volver a ingresar de alguna manera a las aulas y formar ciudadanos, sobre todo en educación vial? Por supuesto. No solamente estoy de acuerdo, sino que estoy convencido. Me ha tocado, anecdóticamente,
buscar un día de un jardincito infantil a mi hijo, y ese día habían visitado el jardín policías que le enseñaban el tránsito, algunas reglas de convivencia y demás. Y al salir, mi hijo de la mano me dice, papá, se cruza por la esquina. Y me señaló, me dijo, mira qué mal, ese auto está tapando la senda peatonal, papá, por donde tenemos que caminar. Qué mejor que los niños reeduquen a sus padres. Qué mejor que los niños ya vayan creciendo, no solo con la capacitación en lo que es el factor tránsito, que siempre insisto, factor tránsito no es subirse a un vehículo y conducirlo y ya está, eso es el tránsito. No. Factor tránsito es muy grande, incluso un peatón ya es parte del tránsito. Y hoy, crear desde los niños ya que vayan creciendo, sabiendo las reglas de convivencia, sabiendo las normas de tránsito, ahí es donde hay que apuntar si verdaderamente queremos tener un mejor futuro, o por lo menos el día de mañana este cambio cultural que requiere su tiempo, modificarlo y mejorar como sociedad, como le digo siempre. Ahí es donde verdaderamente hay que apuntar. Y también otra anécdota, cuando compartíamos el Consejo Deliberante con en aquel entonces concejal Matías Canepa, comentábamos y decíamos, el día que vos seas ministro, bueno, el día que seas intendente, tenemos que trabajar esta cuestión educativa y demás. Bueno, yo todavía no llegué a la intendencia, pero él sí de ministro, y nos juntamos. Y justamente se avanzó en eso, y fui partícipe de una mesa de reunión durante la pandemia, fue de manera virtual, donde el ministerio está comprometido en trabajar en esto. Pero por eso digo que tiene que ser un trabajo en conjunto, provincia, nación, porque es algo que verdaderamente se tiene que incentivar en las escuelas y no solamente capacitar al docente, porque muchas veces el docente recibe horas cátedra, recibe otro tipo de capacitaciones, sobre todo en lo que le compete a ese maestro. Entonces no es sobrecargar, sino más bien tener horas cátedras con profesionales dedicados a la seguridad y a la educación vial. Y siempre insisto, como anécdota, en Argentina, en Salta, sacar un carnet de conducir es una burocracia de 1 hora y media, 2, y si se extiende un poco más, renegamos. Cuando hay otros países donde sacar un carnet de conducir te lleva más de 1 año, y verdaderamente salen personas capacitadas e idóneas para manejar, y no es que lo diga yo, lo dicen los números, lo dicen las cifras, lo dicen los accidentes que tienen esos países del primer mundo en comparación con los nuestros. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar ese sistema y verdaderamente atacar el problema de raíz, que hoy es una de las grandes causas que genera justamente muchísimos muertos en todo lo que es el año en el territorio argentino, y que verdaderamente si no cambiamos de raíz eso, no lo vamos a mejorar. Entonces, por lo menos desde el Consejo Deliberante y las herramientas que tenemos a nuestro alcance, legislativamente hablando, solicitamos este tipo de ordenanzas, desde una escuela municipal, de tener un poquito más de ser más duro en lo que es las penalidades y no siempre ir a lo económico, sino más bien a la recapacitación de aquella persona, en generar una escuela, en generar lo que es también un parque de educación vial para que lo puedan utilizar también en educación con el ministerio. Son todas esas cuestiones que le damos herramientas al Ejecutivo Municipal para que poniéndolas en práctica colaboremos a que el día de mañana tengamos esos números, por lo menos se empiecen a reducir, empecemos de a poquito a cambiar, a hacer ese clic, ese cambio cultural que siempre digo que lleva su tiempo, y verdaderamente soñemos con que el día de mañana podamos salir a la calle sin el pánico de tener que estar con el miedo de ser atropellado, si el peatón puede vivir en paz. Y por supuesto el ciclista, o lo que en el futuro venga, ¿no? Porque también hablamos de los monopatines y demás cuestiones que van avanzando. Avanzamos con la tecnología, lo digo siempre, avanzamos con la creación de autopistas, creación de ciclovías, bicisendas. Podemos tener el mejor país, la mejor ciudad desarrollada, con la mejor tecnología, las mejores, lo que sería el mejor sistema de calles y demás. Sí. Si no tenemos ese cambio cultural para positivo, lamentablemente los números y las estadísticas de accidentes van a seguir siendo las mismas. Sí, y tengo entendido que tiene un compromiso, ¿no? Así que le voy a dejar pendiente porque creo que algo que también se debería discutir en el Consejo Deliberante y que me parece que es apremiante es el tema de la cantidad de plaza automotriz que hay en la ciudad de Salta
y la baja reorganización en el tránsito, ¿no? O sea, realmente es un camel tropic, como se decía antiguamente, un turismo de aventura, salir con el auto por el centro. Es realmente imposible la cantidad de vehículos, de motos, de transeúntes, de bicicletas. ¿Esto es posible hacer una reorganización para una ciudad con un orden, digamos, o achicar el microcentro? En una época estuvo como proyecto achicar el microcentro, cerrar las vías que conducen a la Plaza 9 de Julio, por ejemplo. A ver, yo siempre insisto y digo que si vamos a copiar, copiemos de los lugares que funcionan bien, donde verdaderamente nivelemos para arriba, como sociedad siempre lo digo. Pero ahí es donde también entra en juego cómo somos los salteños. Hoy en día, fíjense, cualquier familia tiene 1, 2 o hasta 3 vehículos, ya sea bicicleta, ya sea moto, ya sea auto, etcétera. También tenemos la mala costumbre, por así bien decirlo, de que queremos ir a un lugar y llegar a la puerta. Tenemos la mala costumbre de que caminar 5 cuadras es muchísimo, es muy lejos, entonces saco el auto, saco la moto, saco la bici. Tenemos la mala costumbre de que, me tomé 2 cervezas, 3 cervezas, no pasa nada si no hay control. Todas esas malas costumbres nos lleva a tener tan naturalizado eso que lógicamente nos tira para abajo. Y cuando uno quiere proponer, o cuando se quiere proponer más control, mayor fuerza en las penalidades, verdaderamente el salteño pega en el grito en el cielo. Pero insistimos siempre que tiene que ir acompañado de grandes campañas de difusión, de concientización, de educación. Si no, el sistema, si se lo trata de manera aislada, no funciona. No funciona como, por ejemplo, intentaron hacer funcionar el sistema de fotomultas, donde obviamente era una caja recaudadora, nada más, porque sabemos que a Salta le hacen falta 1000 cosas más, no solamente una cámara de seguridad. Entonces, también tenemos que hacer ese clic, ese cambio cultural. Y por supuesto, ideas, propuestas pueden haber muchísimas. Poner horarios, poner números de retén, como hacen en otras ciudades del propio país, sin irnos más lejos. Pero si hacemos ese cambio cultural de que no hace falta estacionar en la Plaza 9 de Julio si quiero ir a la catedral, sino estacionar a 3, 4, 5 cuadras y caminar. Que está bien si el colectivo frena cada 3 o 4 cuadras y caminar un poquito más, y que no paren todas las esquinas. Que está mal si vamos a tapar una senda peatonal, si vamos a tapar un garage o una rampa para discapacitados, con el simple excusa de decir, son 2 minutitos, o te puse la baliza, está en baliza en doble fila, y creer que eso es mágico y que me da la libertad de yo hacer lo que quiero. Esas son las cuestiones que tenemos que erradicar de nuestra sociedad si queremos mejorar. Y por supuesto, lamentablemente usted recién hacía una mención de que no podemos dejar pasar. Tenemos una ciudad capital con más de 600.000 habitantes y con un parque automotor que ingresa a la ciudad, porque también vienen de la área metropolitana, más de 300.000 vehículos. Y no podemos controlarla, según el último informe que yo solicité y me contestaron, con 15 inspectores por día, 7 en el turno matutino y 8 en el otro turno. Entonces, verdaderamente no vamos a generar solución si no tenemos un sistema de control que verdaderamente nos dé tranquilidad o nos dé seguridad, obviamente. Pero también lo dijimos en muchas oportunidades, no pretendemos que el Ejecutivo Municipal siga contratando gente. Póngase a disposición quizás la posibilidad de generar nuevos roles a los empleados municipales. Cuando generamos la idea de la ordenanza del placero, que también soy autor, fue justamente para eso, para asignar nuevos roles, para no seguir haciendo municipal con empleados, sino más bien asignar roles y tareas para aquellas personas que quieran o puedan desempeñarse en otras cosas. Y también, por supuesto, cuando hablamos de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando hemos justamente elevado el rango para que tenga su propio presupuesto, también con el anhelo que el día de mañana puedan tener, por así decirlo, una escuela de cadetes, capacitar nueva gente, o recapacitar a aquellas personas que quieran desarrollarse o desempeñarse en el área correspondiente, porque verdaderamente como estamos, no vamos a mejorar nunca.